Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. En esta semana hemos planteado justamente abordar un tema que tiene relación con los acontecimientos más importantes, porque en un país como el nuestro siempre tenemos varios acontecimientos políticos, jurídicos, y entre esos creemos que hoy es momento de topar un tema que requiere un debate, una discusión, un análisis, no solo de los abogados, sino de los ecuatorianos, para tener claro el cómo actuar inclusive frente a un tema que es la crisis humanitaria, la migración venezolana y también el tema de los desaparecidos que continúan en nuestro país. E indudablemente nosotros nuevamente queremos agradecerle en nombre del Colegio de Abogados a la doctora Gabriela Flores. Ella ya ha estado en este programa, quien es asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED. Gracias, Gaby, por aceptar nuestra invitación. El régimen de Nicolás Maduro realmente no sé qué decir, está tocando fondo, qué sucede, pero el manejo económico, la política, la represión que ha implementado ha provocado indudablemente un éxodo humano sin precedentes en Latinoamérica. Cientos de miles de venezolanos han dejado su país en busca de trabajo, salud, alimentación, e indudablemente esos miles lo encontramos en nuestras fronteras. Inclusive se habló que un día pasaron 8,000 venezolanos por Humichaca. Nos cuentan de que no todos se quedan en Ecuador, sino que es un paso obligado indudablemente para irse para Perú, Chile, Brasil. Y entonces esto trae algunas dificultades, pero también incomprensiones en los políticos, en los ciudadanos. Entonces nosotros como Colegio de Abogados un poco queremos conducir las opiniones de una profesional como quien nos acompaña la tarde de hoy. Y entonces el gobierno plantea pedir pasaporte. Empecemos por ahí. ¿Esta es una medida legal, constitucional? ¿Puede el país tomar esto como una decisión soberana? ¿Qué piensas, Gabriela? Bueno, primero, muchas gracias, Ángel, por la invitación, y al Colegio de Abogados, muchas gracias por nuevamente considerarnos para discutir estos temas tan importantes de coyuntura y de derechos humanos por ahora. Lo primero que hay que decir con respecto al tema de los pasaportes es que desgraciadamente nosotros estamos enfrentando un éxodo masivo de venezolanos que está ingresando a nuestro país. Entonces, sin desconocer que efectivamente el Estado ecuatoriano tiene que tomar algunas medidas y hay que tomar algunas acciones tratando de favorecer a las personas que entran, tratando de estabilizar la situación de garantía de derechos a ellos y a los ecuatorianos en el territorio, las organizaciones de derechos humanos consideramos que la medida esta del pasaporte no es una medida adecuada. No es una medida adecuada porque, primero que nada, violenta nuestra Constitución, que es la norma suprema que rige todo nuestro ordenamiento jurídico. Nuestra Constitución, en el artículo 40, por ejemplo, reconocemos el derecho universal a migrar, que es algo que claramente está afectado por la forma en la que estamos imponiendo esta medida. Estamos también violentando el derecho a la libre circulación de ciudadanos latinoamericanos, que está establecido en nuestra Constitución. Estamos violentando el principio de la ciudadanía universal. Y que también nosotros nos beneficiamos de paso. Claro, exactamente, que lo establecimos de forma general, como a favor de nosotros, como a favor de los otros.
Pero desgraciadamente esta medida lo que hace es restringir todos estos principios y derechos constitucionalmente reconocidos y que además estamos obligados a cumplir no solo por nuestra Constitución, sino también por tratados internacionales que hemos firmado a nivel mundial. Pero según el ministro del Interior, Mauro Toscanini, supuestamente esta acción que toma el gobierno nacional es un poco para prevenir o mitigar ciertos delitos. Parte de la argumentación de que los índices de criminalidad en Venezuela son altos y entonces debería haber un mecanismo para determinar, entre comillas, que no entren delincuentes o personas indeseables, pero eso no se puede generalizar. Exacto, me parece que incluso podemos discutir si es que es una medida idónea o no idónea el de, por ejemplo, solicitar el registro de antecedentes penales a quien ingresa a nuestro país. Pero en todo caso, esa sería una medida que podría justificarse a la luz de prevenir el ingreso de elementos que podrían, o personas que podrían convertirse en elementos negativos para nuestra sociedad. Eso podría ser otra discusión válida y que tal vez estaría más encaminada hacia lo que supuestamente los ministros están buscando con esta medida. El problema de los pasaportes es que es una medida indiscriminada. Entonces, en la práctica lo que está haciendo esta medida es cerrar nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque si bien esta medida enfrenta problemas legales y constitucionales y de tratados internacionales, como dije hace un momento, también enfrenta problemas prácticos, que ahí está el problema más grave. En realidad en Venezuela, hoy por hoy, para un venezolano conseguir un pasaporte es virtualmente imposible. Porque para conseguir un pasaporte, dicen, ¿no? Claro, para conseguir un pasaporte necesitan entre $700 y $900. Hoy por hoy el salario básico es de $1. Uno al mes. Entonces, el lograr juntar todo este dinero para la gente que tiene pocos recursos o incluso la clase media es virtualmente imposible. Y además del limitante económico, está el limitante también del tiempo. Porque no es que lo entregan en un día o 2 o 3, sino que se demoran de 7 meses a 1 año en entregar este pasaporte. Entonces la gente simplemente no puede acceder a uno. Pero Entonces, Gabriela, sobre todo, no ayuda a resolver el problema. Sabemos que el problema de los venezolanos tienen que resolver a los venezolanos. Principio inclusive de autodeterminación de los pueblos. Creemos de que los venezolanos deberán resolver su futuro. Pero quienes han salido, según los reportes de los medios de comunicación, han tenido que recorrer miles de kilómetros de manera en condiciones degradantes e infrahumanas, alzar en las fronteras, digo yo, de mi país, del Ecuador, y le piden un pasaporte. No creo que piensen en regresarse, sino de buscar otros mecanismos de ingresar. Tenemos una frontera muy permeable, que hemos tenido históricamente una serie de problemas con Colombia por otros temas, y entonces la gente va a buscar cómo pasar, y ahí les ponemos en condiciones más bien de mayor vulnerabilidad a esas personas. Exactamente, lo que nosotros estamos haciendo con este tipo de medidas es incentivar la clandestinidad, incentivar a las redes de trata y tráfico, que ya es un problema que actualmente tenemos que enfrentar o teníamos que enfrentar sin el requerimiento del pasaporte. Ahora, exactamente como tú indicas, si es que nosotros ejecutamos, bueno, como estamos haciéndolo ya, ejecutamos esta medida, lo que vamos a hacer es que la gente que de todas maneras va a ingresar por vías legales o ilegales, simplemente lo que hacemos es exacerbar estas redes y fortalecerlas y dejar a las personas sin ninguna otra opción que acceder a estas vías irregulares para ingresar, porque para las personas venezolanas el regresar no es una opción. Ellos tienen una situación ya incontrolable de violación a los derechos humanos, de condiciones infrahumanas en las que están viviendo, de no acceso a educación, a salud, a alimentación, a ninguno de los servicios básicos. Entonces ellos no van, para ellos regresar no es una opción. Ellos van a tener que seguir avanzando, y con esta medida lo único que hacemos es hacer que lo hagan por medios alimentar que no son la idóneos. ilegalidad. Ya hay denuncias de trata de personas, de prostitución en nuestro país, y entonces si no contribuye el Estado más bien a buscar una forma de regularizar. Por eso era mi siguiente inquietud. No tenemos ni cifras concretas. Se habla de 250,000 venezolanos aproximadamente en el país. Otros dicen que no, pero los regularizados no pasan de 30,000. Pero yo creo que más hay los ilegales, llamémoslo con unas comillas en esa palabra. ¿Qué hace el Estado para regularizar entonces? Lo que pasa es que primero el Estado ecuatoriano tiene que entender que los venezolanos, frente a la situación que están enfrentando en su país, son refugiados.
porque nosotros somos signatarios de la Convención de 1951, a la luz de la cual no podríamos considerarlos a ellos como refugiados porque tiene un elemento especial de persecución, que ellos no sufren en realidad en su país. Pero también nosotros somos signatarios de la Declaración de Cartagena del 84. Esta Declaración de Cartagena lo que hace es reconocer que los refugiados no son solo aquellos que son perseguidos, como la convención anterior, sino también aquellos cuya vida, seguridad e integridad está amenazada por varias circunstancias. La vida, por alimentación, por vivienda. Y esta declaración establece que estas amenazas tienen que venir de varias fuentes, entre ellas la violación masiva a los derechos humanos y la situación, una situación que emula lo que está viviendo hoy por hoy Venezuela. Entonces, perfectamente ellos pueden ser considerados y deben ser considerados como refugiados por el Ecuador y por todas, exactamente, y por todos los países de la región. Entonces, frente a eso, una vez que entendamos que ellos son refugiados, tenemos que hacer tomar una serie de medidas que propendan a la protección internacional que esas personas requieren. Me salta una inquietud cuando tú hablas de refugiados. ¿Ahí no tiene que entrar el ACNUR? Claro, el ACNUR como un ente adscrito, bueno, un ente parte de la ONU, que, digamos, regula y supervisa, organiza estos temas en los países. Sin embargo, las respuestas tienen que venir de los propios países, porque la ONU es un conjunto de países. Entonces, lo que requiere es voluntad política de parte de quienes nos gobiernan, que es un poco lo que se va agotando. Hay que reconocer que el Estado ecuatoriano y otros países han hecho varias cosas en la dirección correcta para tratar de paliar esta situación. Claro, la situación se está desbordando y la voluntad política se está acabando. Pero desgraciadamente no se puede acabar, porque esta crisis va a seguir aumentando hasta que los países latinoamericanos comiencen a tomar medidas que empujen a Maduro fuera del poder. La Defensoría del Pueblo ha solicitado, Gabriela, medidas cautelares para dejar sin efecto esta petición de pasaportes. Lo que conozco, esta audiencia se llevará a cabo el 24. ¿Qué esperan ustedes, los defensores de derechos humanos, de este pedido de medidas cautelares? Sí, en realidad nosotros con un grupo de defensores de derechos humanos, algunos incluso profesores de la Universidad Católica, presentamos el día de ayer un amicus, que es un escrito de un tercero imparcial dentro de un proceso, apoyando las pretensiones presentadas por la Defensoría del Pueblo. Y muchos de los argumentos que nosotros presentamos son los que vengo exponiendo, que hay muchas dificultades fácticas para ellos para acceder, y esto se traduce en un cierre de fronteras que es ilegal e inconstitucional. También alegamos que aparte de esos problemas fácticos, esto también da un espaldarazo a la clandestinidad, a la ilegalidad, etcétera. Y también un elemento importante que no le hemos mencionado es que esto lo que hace es confirmar y dar un espaldarazo a las manifestaciones xenofóbicas que nos están inundando hoy por hoy en el país. Porque esto lo que hace es decir, o incluso hubo un par de manifestaciones expresas del ministro Toscanini que dijo que esto lo que es una respuesta al rechazo generalizado que existe en la ciudadanía a los ciudadanos venezolanos. Entonces, que por eso el Estado ecuatoriano, escuchando a sus ciudadanos, decide tomar esta medida. Entonces, no es hacerse eco de esas actitudes xenofóbicas. Exactamente. El Estado lo que está haciendo es replicando y reforzando estas actitudes que debería erradicar, porque esa es su obligación a la luz de nuestra Constitución, asegurar el derecho a la igualdad de todas las personas y eliminar la discriminación. ¿Qué les decimos como está ocurriendo a los ecuatorianos? Porque realmente hay este debate en profesionales, inclusive abogados. Dicen que realmente esto nos está quitando mano de obra, que deberíamos de impedir los venezolanos. Eso no creo que sea lo correcto. Yo creo que lo único que nos queda, y yo lo que he venido repitiendo un poco en estos espacios, es que lo que tenemos que hacer es apelar a nuestra solidaridad. Esta situación de Venezuela no va a ser sin fin. Es un tema temporal en el que los países, el Ecuador y los otros de la región, estamos obligados a poner el hombro. Mientras esto dure, no va a ser eterno. Y los venezolanos son personas muy con un sentido de identidad nacional muy arraigado. Entonces, cuando esto termine, las personas van a volver. Gabriela, vamos a continuar, si me permites, luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano.
Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, hablando el tema de la crisis humanitaria, migración venezolana. Indudablemente, para quienes nos sintonizan, estamos con Gabriela Flores, profesional del derecho, asesora legal de INRED. Y yo sí quiero, como decíamos, insistir, porque los ecuatorianos no debemos olvidarnos de algo: las crisis migratorias de ecuatorianos. Todos los ecuatorianos tenemos a alguien que tuvo que salir por situaciones parecidas en nuestro país. En la década de los 70 salieron una gran cantidad de ecuatorianos por el boom petrolero a Venezuela. En los 80, provincias del Austro como Cañar, Azuay, migraron hacia los Estados Unidos. En la década de los 90, luego el feriado bancario, no sé si 500,000 ecuatorianos alrededor fueron a España. Y ahí estuvieron nuestras familias, nuestros parientes, y no nos hubiera gustado que los traten mal. Entonces yo hago esta reflexión porque realmente sí molesta escuchar expresiones xenofóbicas. Entonces, tú que estás vinculada a los derechos humanos, ¿qué les decimos a los ecuatorianos? Yo creo que exacto, los ecuatorianos tenemos que tener un poco más de memoria, reconocer que nosotros estuvimos en ese mismo lugar y con ese mismo ahínco que defendíamos a los ecuatorianos que estaban en el exterior pasando situaciones similares a las que hoy pasan los venezolanos, exigíamos para ellos derechos, dignidad, servicios básicos, etcétera. Lo mismo debemos ahora exigir para los venezolanos, solamente que claro, ahora nos cuesta a nosotros, entonces la situación se revierte un poco y se pone más cuesta arriba, pero definitivamente lo único que tenemos que hacer es apelar a nuestra solidaridad y a nuestra memoria de las experiencias vividas. Y hay quienes quieren explotar, Gabriela, para que continúes en este tema desarrollándole. Resulta de que si hay un delito o algún venezolano cometió un crimen rechazable, repudiable, como pasó algún momento en la ciudad de Ambato, vemos, pues no podemos generalizar. Los índices de criminalidad existen en toda sociedad, no pueden generalizarse. Exactamente. Por ejemplo, yo he visto mucho en redes sociales cómo la ciudadanía alega que la diferencia, entre otras cosas, entre nosotros y los venezolanos es que nosotros cuando migramos a España, a Italia, a Estados Unidos, los ecuatorianos somos gente decente, decían, somos gente buena, gente que no delinque. Eso también es falso. Nadie puede decir que todos los ecuatorianos seamos unas... A eso me refiero, si no tiene que ver con la nacionalidad, sino no con tiene nada otros que ver. patrones. Exacto, tiene que ver con muchos otros elementos y nosotros también como ecuatorianos, eventualmente por algún mal elemento que migró, causamos problemas a otros países. Ellos tuvieron que enfrentarlo, pero no por eso nos cerraron las puertas. Y si lo hicieron estuvo muy mal hecho porque todas las personas tenemos un derecho a migrar. Y lo que quería decir hace un momento es que a mí me causa un poco de gracia como hace el año pasado, o en el 2016, o en el 2017, no recuerdo el año, pero Donald Trump decidió imponer esta prohibición a la migración de todos los países que vienen de, digamos, contextos musulmanes en un momento. Entonces todo el mundo se volcó y claro, Donald Trump es conocido por ser un violador masivo de derechos humanos, entonces todo el mundo se volcó en su contra y todos los defensores de derechos humanos, gobernantes de los países se unieron para exigir que esa medida sea revertida y efectivamente lo fue porque jueces valientes decidieron aceptar medidas cautelares o el equivalente a acciones de amparo, acciones de protección que fueron presentados en Estados Unidos y que fueron aceptados y que finalmente revirtieron este tipo de medidas. Almagro, quien representa a la OEA, llama a una reunión urgente, porque posiblemente este tema se les va de la mano a los países. ¿Qué debe hacer estas instancias internacionales? Yo creo que hay varias cosas que se puede hacer. Por ejemplo, una de las iniciativas que me parece muy interesante y además jurídicamente muy viable es algo que ha sido propuesto por Argentina, por Macri, que es, que entiendo ya está en proceso de elaboración con algunos otros países, que es presentar una denuncia en la Corte Penal Internacional en contra de Maduro, por una violación masiva de derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad específicamente, en contra de sus ciudadanos. Entonces, claro, estos son procesos, los internacionales, que requieren muchísimo tiempo y que no van a ser inmediatos, pero que comienzan a generar un ambiente que exige, un ambiente de presión, que exige que Maduro tenga que comenzar a revertir ciertas políticas. Se dice que los venezolanos ocupan puestos de trabajo en el Ecuador que escasean y por lo tanto, por culpa de los venezolanos, nuestra gente no tiene trabajo, cuando los índices de desocupación siempre existieron en el Ecuador. Entonces, argumentos como ese, ¿qué debe hacer entonces el gobierno? No creo que poner pasaporte, ¿cómo regulamos? Porque inclusive los propios empresarios nuestros o los negocios nuestros quieren abusar de esa mano de obra barata. Entonces, más bien es una responsabilidad del Estado ecuatoriano regular el empleo. Es
eso es un compromiso de todos en realidad, porque el hecho de que los empresarios decidan abusar de la gente que viene en situación de vulnerabilidad, en situación de necesidad y está dispuesto a regalar su trabajo casi, eso no da derecho a los empresarios a aprovecharse de esta situación, claro, y hacerlo en desmedro de los trabajadores de nacionalidad ecuatoriana que no, digamos, más empoderados, no están dispuestos a someterse a esas condiciones. Entonces yo creo que es un compromiso de todos, o sea, todos tenemos que estar plenamente conscientes de que el éxodo de venezolanos va a seguir llegando. Incluso hay quienes haciendo cálculos se atreven a decir que para finales de este año, si es que el flujo de venezolanos se mantiene en la medida en que ha venido creciendo, superaremos la crisis siria por parte de la venezolana. Entonces, esto nos hace ver la dimensión del problema que estamos enfrentando. Y nosotros también, muchos de los países latinoamericanos se enfrentaron a los líderes europeos cuando ellos se negaron a recibir a los ciudadanos sirios. Todo el mundo se conmocionó cuando apareció el cuerpo de este niño en las costas griegas, por ejemplo. Entonces, nos alcanza la solidaridad para las cosas que son externas, las que no nos cuestan, las que no nos afectan. Pero hoy que nos toca poner el hombro, tenemos que con la misma indignación rechazar este tipo de medidas. Claro, nos conmovemos viendo a esos niños cuando tenemos miles de niños venezolanos y queremos cerrarles las puertas. Exactamente. Yo quiero aprovechar por cuestiones de tiempo, topar algunos temas con los cuales hemos hecho seguimiento contigo y con INRED. El tema de los desaparecidos que fueron en su momento inclusive desde el Colegio de Abogados abordado. Y se hizo algunas denuncias, desde inclusive una intervención tuya, sobre la posición de las instituciones públicas, como es la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Policía, respecto a estos casos. ¿Ha cambiado en algo estos días, estos meses? ¿El nuevo gobierno se ve una nueva actitud? Pues bueno, en realidad no tenemos muchos elementos para decir si es que ha cambiado o no, desgraciadamente. Yo tengo que reconocer, pero eso no es un tema alineado con el gobierno, sino un tema más bien de gestión interna. Nosotros tenemos hoy en el caso de Juliana una fiscal que ha hecho su trabajo de forma muy adecuada, ¿no? Entonces las investigaciones de Juliana están progresando en una forma en la que no lo han hecho en los últimos 6 años, pero es gracias a la dirección de la fiscal que está hoy por hoy a cargo. En temas más de política pública, yo no podría decir que haya cambiado en forma alguna Conversanos el caso de Juliana, ¿qué hemos avanzado? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en realidad estamos en indagación previa, entonces los detalles de la investigación no los podemos compartir, pero de todas formas lo que sí quisiera aprovechar este espacio para compartir es que el día de hoy vamos a hacer un plantón en frente de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, exigiendo que como iglesia evangélica nos den respuestas también del caso de Juliana. ¿Y por qué hacemos esto? Porque el principal sospechoso de este caso es un pastor evangélico, el pastor evangélico de la iglesia a la que Juliana asistió durante muchos años. Entonces queremos exigir ya no solo del Estado, que de cierta forma está haciendo ya su parte, queremos exigir de otras entidades que también se tomen posturas frente a personas que son elementos completamente negativos y que no deberían tener espacios para predicar y para tener acceso masivo. Imagínate. El caso del joven David Romo ha sorprendido a la ciudadanía, se va dando otras versiones, otros puntos de vista sobre este caso. ¿Qué conoces? Bueno, nosotros asistimos en realidad la semana anterior a algunos de los días de audiencia de David Romo y es una audiencia que nosotros pensamos que nos podría arrojar elementos para la judicialización del caso de Juliana más adelante. Desgraciadamente no ha sido así, principalmente porque la teoría de fiscalía es algo con lo que la víctima no está de acuerdo. Y cuando hay ese rompimiento entre la fiscalía y la víctima, podemos ver que el trabajo de fiscalía no se ha realizado de forma adecuada, ¿no? Incluso algunos de los peritajes fueron excluidos por parte del tribunal, alegando que violaron los derechos de la madre por las situaciones terribles y muy dolorosas de las que fue sometida en los procesos de estos peritajes. Entonces estos peritajes fueron excluidos y con ello muchísimo del sustento que tenía la teoría de fiscalía se cayó. Entonces yo en realidad no sé en qué vaya a terminar esta judicialización o si los jueces vayan a ordenar a que simplemente entre las denuncias que han hecho ustedes como organizaciones de derechos humanos, en caso de los desaparecidos se planteaba de que el mayor número de desaparecidos son mujeres y son menores.
¿Se mantiene ese patrón de...? Sí, nosotros recibimos un reporte de información pública de la Fiscalía, y de DINASED relacionado específicamente con los desaparecidos en febrero de este año. Y según esas son las últimas cifras, y según esas cifras se mantiene la misma tendencia, 67% de mujeres y 48% Gabriela, de menores. En los índices de personas que están migrando de Venezuela, hay muchísimas mujeres. Y pueden ser víctimas o son personas vulnerables para que se den este tipo de problemas. ¿Cómo evitar que aumenten las estadísticas? Bueno, el cómo evitar esas estadísticas es una pregunta súper difícil, pero creo que una de las formas es evitando la clandestinidad, desistiendo de esta medida que definitivamente lo único que hace es mostrarnos a nosotros como un país que está dispuesto a vulnerar los derechos humanos de los extranjeros, a pesar de que nuestra Constitución dicen que tienen los mismos que nosotros, y además como un país que no está dispuesto a reconocer que también algún día estuvimos en ese mismo lugar. Entonces yo lo que quisiera, tal vez como un llamado general, es llamar a la jueza que está resolviendo la acción de protección, las medidas cautelares y hoy acción de protección que va a ser resuelto este viernes, llamar a que se acoja la petición de la Defensoría y se acojan los criterios presentados por varias organizaciones de derechos humanos también, que exigimos que una medida como esta no se mantenga en un estado que está conceptualizado como un estado de derechos y justicia. Eso no es defendible en un estado de derecho. Eso judicialmente, ¿qué hacemos con toda una campaña en redes sociales en contra, con este espíritu xenofóbico? ¿Cómo decirles? Recordemos que tenemos que ser solidarios, somos seres humanos y los problemas de pobreza, de desocupación no tienen fronteras, es un problema social del mundo. Yo creo que el tema de la xenofobia es un problema muchísimo más grande, como tú dices, pero creo que el Estado tiene también una responsabilidad ahí de capacitación, de formación, de sensibilización hacia la gente, y los ciudadanos que estamos sensibilizados compartimos esa responsabilidad. La gente que está sensibilizada frente a estos temas tenemos la obligación de seguir denunciando, de seguir exigiendo los derechos de quienes por ahora no tienen una voz para exigir. Y para eso es este programa, contar con tu presencia para precisamente contribuir de alguna manera en la formación no solo de los abogados, sino de todos los que escuchan este programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.